Bienvenidos a esta tercer cápsula formativa de New Fire con Mano Amiga. Y bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a la sesión pasada que introdujimos un poco sobre los sacramentos, qué son, cuál es la gracia que infunde, de dónde vienen, por qué son tan importantes para nosotros como miembros de la Iglesia. Y el día de hoy, ahora sí vamos a profundizar en los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Y como lo mencioné anteriormente, estos sacramentos se dividen en 3 grupos: los sacramentos de iniciación, los sacramentos de curación y los sacramentos de servicio. Entonces, vamos a comenzar con el primero, el más típico, el que todos hemos escuchado y el más básico, porque nos hace hijos de Dios y con esto nos introduce a la comunidad de la Iglesia. Y es así como también podemos gozar de todos los demás sacramentos. Entonces, comenzamos con el sacramento del bautismo. A ver, vayámonos un poquito para atrás. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios nos creó a su imagen, pero también creó el cielo, el mar, las estrellas, todo lo que habita en ella. Pero, ¿qué sería de la tierra si no hay nadie que le habitara, ¿no? Entonces, el ser humano es este punto culminante de la creación. Como dice el Génesis, Dios los creó varón y mujer a imagen de Dios. Entonces, Dios crea el universo como una expresión de todo su amor, un amor tan grande que se desborda y que quiere compartirlo contigo y conmigo como hijos suyos. Pero para esto, pues necesitamos estar en una relación filial, o sea, como de padre y de hijo con Dios. Y sabemos que por el pecado original, esta relación se rompió. Entonces nacemos con el alma manchada, una manchita que nos impide estar como en esa comunión de amor con Dios, en esa relación paternal. Y entonces es por eso que Dios, sabemos que es infinitamente misericordioso, envía a su Hijo para rescatarnos del pecado y volver a formar ese puente de amistad, ese puente de, pues ahora sí que de filiación, haciéndonos nuevamente sus hijos, dignos de llamarnos hijos suyos y que nuestra que nuestra alma esté libre de esa manchita, de ese pecado. Jesús lo dijo muchísimas veces: el que crea y se bautice se salvará, el que no se condenará. Como lo vimos también en la sesión pasada, pues Dios, Cristo, manda a bautizar. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él le dice a Nicodemo: el que no nace de esta agua no tendrá parte, no podrá entrar al reino de los cielos. Entonces comprendemos que este sacramento nos devuelve la gracia de ser sus hijos, de estar en comunión con Él. Entonces, antes de recibir cualquier otro de los 6 sacramentos restantes, el bautismo es el que nos va a hacer nacer a esta vida espiritual y ser reconocidos como hijos de Dios, creados a imagen y semejanza suya. Entonces, vemos como 3 elementos principales, ¿no? En la sesión pasada decíamos que cada sacramento tiene que tener su materia, su forma y su ministro. Entonces, en este caso del bautismo, ¿cuál es la materia? Es agua. La forma, el sacerdote que dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién es el ministro? Es un obispo, es un sacerdote, es un diácono. Y aquí es bien importante recalcar que en caso de alguna necesidad urgente, tú y yo, como católicos bautizados, podemos bautizar a alguien, siempre y cuando esa persona tenga la intención, que se esté en un momento de crisis, en un momento de caos, en donde la vida de esa persona corra riesgo. En el caso de un bebé recién nacido, si es así la intención de los padres. Entonces, pues es muy bueno saberlo, ¿no? Que tú y yo, en un caso extremo, podemos ayudar a un alma a que sea hijo de Dios y a que con esto entre al cielo. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿qué tan importante es el bautismo que hasta Jesús quiso tener uno? Vemos en estas primeras apariciones públicas que Jesús le pide a su primo Juan
ser bautizado. Inclusive Juan le dice, yo soy el que tiene necesidad de ser bautizado y tú eres el que viene a mí, ¿no? Porque no es que Cristo necesitara un bautismo, en realidad tiene un valor simbólico y lo que se revela es lo que sucede en nuestro bautismo. Y escuchamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 o en algunos otros evangelistas que también narran este momento, que dice, apenas fue bautizado, Jesús salió del agua, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Entonces imagínense qué bonito, esto es lo que pasa en cada bautismo. Se abren los cielos y Dios dice, este es mi Hijo amado. Ahora sí, este ya es parte de esta comunidad, de la iglesia, y es un hijo muy predilecto del Padre, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta fue el sacramento del bautismo, el primero de los de iniciación, pero el más importante de todos, porque es como una llave que nos abre la puerta a la comunidad de la iglesia y a todos los demás. Nos abre a la gracia de Dios, nos abre a la salvación. Entonces, bueno, vayamos con el segundo sacramento, que es la confirmación. Y bueno, estamos ahora sí en estos momentos a unos días de que sea Pentecostés y qué bonito es recordar esa escena en donde Jesús se les aparece nuevamente a sus discípulos antes de ascender al cielo y les dice, reciban la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Esta última parte es clave para el sacramento de confirmación y ahorita lo vamos a retomar. Entonces, en el sacramento de la confirmación recibimos una efusión del Espíritu Santo en nuestra vida. Y pues en muchísimas ocasiones Jesús promete la venida de este Espíritu Santo a sus apóstoles y les dice, no estarán solos, yo les enviaré a mi Paráclito, al que hablará por ustedes y demás, ¿no? Recibirán los dones. Entonces, Jesús mismo lo hablaba desde que estaba aquí en la tierra, ¿no? Aquí vemos una confirmación de cómo pues estos sacramentos no es que se hayan elaborado después en la historia de la iglesia, sino Jesús mismo los instituye. Y entonces los apóstoles el día de Pentecostés, cuando quedan llenos del Espíritu Santo, comienzan a proclamar estas maravillas de Dios. Y no solo eso, crean la primera comunidad cristiana, esta comunidad que leemos en los Hechos de los Apóstoles, esta comunidad que gracias a ellos estamos tú y yo hoy aprendiendo de Cristo, de su evangelio, de la misión. Entonces, bueno, los apóstoles se dedicaron prácticamente a proclamar la verdad de Jesucristo, a bautizar e imponer sus manos para ungir con el Espíritu Santo. Y pues bueno, la confirmación perfecciona la gracia bautismal. Lo que ya recibimos en el bautismo, el Espíritu Santo en nuestra confirmación nos ayuda a enraizarnos todavía más profundamente en esta filiación divina, o sea, en esta relación padre-hijo con Dios. Nos incorporamos a Él y sobre todo nos ayuda a dar testimonio de la fe cristiana. Y quiero detenerme aquí y leer un poquito de los efectos de la confirmación que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1303, que dice, nos introduce más profundamente en la filiación divina, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia, pero sobre todo, y esto era lo que les decía, que había que poner atención por el serán mis testigos que Cristo dice, nos concede una fuerza especial para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y no sentir jamás la vergüenza de la cruz. Entonces, qué bonito. No sé si ustedes habían visto el sacramento de la confirmación como esto, ¿no? Muchas veces lo vemos como son los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza, etcétera, que me van a ayudar a lo largo de mi vida, pero se nos olvida que también por la confirmación estamos confirmando nuestra fe. Por lo tanto,
nos ayuda con valentía a atestiguar el Evangelio de Cristo, a defenderlo con celo apostólico. Entonces, bueno, ¿en dónde encontramos aquí la materia, la forma y el ministro? La materia es el santo crisma o el óleo con el que se unge. El ministro en este caso es el obispo idealmente o el sacerdote cuando se confiere algún permiso especial, y la forma es el ministro ungiendo con este santo crisma diciendo: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y en este momento los 7 dones del Espíritu Santo son infundidos en la persona que está recibiendo el sacramento, ¿no? ¿Y cuáles son? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. No nos vamos a meter en este momento porque si no, no terminaríamos nunca, pero bueno, es importante que los conozcamos y que sepamos que esos dones están en nosotros, están ahí. Dependerá de nuestra fe, dependerá de nuestra vida de oración, pues qué tanto de alguna manera hacemos provecho de ellos, qué tanto le pedimos a Dios que nos dé ese don que ya está de alguna manera dentro de nosotros, pero pues sí, en distintas circunstancias de nuestra vida, pues hay que pedir para que se active de alguna manera, para que recibamos la gracia de ello. Ahora, perdónenme, voy a hacer aquí una breve pausa solo para decir que hay 3 sacramentos que imprimen carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra alma lo que ocasiona es un sello indeleble, ¿no? Un signo de Jesucristo que ha marcado al cristiano con el sello de él mismo, ¿no? Entonces, los sacramentos que imprimen carácter son el bautismo y la confirmación, como ya lo vimos, y más adelante les digo cuál es el tercero. Ahora, tercer sacramento de la Iglesia Católica, la Eucaristía. Entonces, este sacramento ocupa un lugar único. Muchos lo llaman el sacramento de los sacramentos. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? Pues lo vemos en esa última cena, ¿no? Ahora que también acabamos de vivir la Semana Santa y lo recordamos el Jueves Santo, Jesús toma el pan, pronuncia la acción de gracias, lo parte y lo da a sus discípulos diciéndoles: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Igual en la cápsula pasada, ahí fue en donde analizamos en dónde se encontraba la materia, el ministro y la forma, ¿no? Y bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1324, encontramos que la Eucaristía es fuente y culmen de toda vida cristiana. Los demás sacramentos se ordenan y se unen a la Eucaristía. Contiene en ella todo el bien espiritual de la Iglesia. Y hay una constitución dogmática que se llama Lumen Gentium, fruto del Concilio Vaticano II, que dice que la Eucaristía es fuente y cima de toda vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos tiene en comunión con Dios y nos une como iglesia. Es por eso que es tan importante y pues qué otro sacramento que en donde es Jesús mismo. En los otros se nos da la gracia de Dios, pero en este es Cristo mismo, es la gracia misma entera en ese pan y ese vino, y se encuentra su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. ¿Cuál es la materia? El pan de trigo y el vino de la vid. La forma, en el momento de la consagración, que el ministro, en este caso el sacerdote, dice: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. ¿Qué efectos tiene la Eucaristía en nuestra vida? De entrada, nos separa del pecado venial, ¿no? La Eucaristía borra nuestros pecados veniales. Acrecienta nuestra unión con Cristo. Cada vez que recibimos la Eucaristía nos unimos, nos hacemos uno con Él. Nos preserva de cometer futuros pecados y, como ya lo dije, nos une al cuerpo místico. O sea, cada vez que vamos a misa, cada vez que recibimos la Eucaristía, lo hacemos en iglesia, lo hacemos en comunidad. También por eso se llama comunión, una común unión de todos con Cristo. Ahora, vámonos al cuarto sacramento.
Y ya comenzamos con los sacramentos de curación, ¿no? El hombre sabemos que es frágil, que tiene tendencia al pecado, y por eso Jesús curaba en cuerpo y alma, perdonaba pecados, sanaba a los enfermos, y la Iglesia continúa con esta obra de curación por medio de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, el primer sacramento de curación es la penitencia o reconciliación. Y bueno, Jesús le dice a sus discípulos en Juan 20, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Nuevamente vemos cómo este sacramento es una institución directa de Cristo. Entonces, quien se acerca a este sacramento obtiene la misericordia de Dios por los pecados cometidos contra él. Y Jesús mismo en el Padre Nuestro, cuando sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, nos enseña que debemos pedirle perdón a Dios por las ofensas que cometemos. Si bien por el pecado original ya hemos sido lavados, si bien por el bautismo ya hemos sido lavados del pecado original, pues por nuestra naturaleza humana tenemos una inclinación al pecado que se llama la concupiscencia. Y por eso, pues durante toda nuestra vida estamos luchando para la conversión, estamos luchando contra este pecado. Y cuando pecamos, pues Jesús, a través de la Iglesia, nos perdona, nos vuelve a unir en comunión con Él y con la Iglesia. Y bueno, el ejemplo perfecto de este sacramento, recordemos ese pasaje tan bello de Lucas 15, del hijo pródigo. Vemos a este hijo que decide marcharse, alejarse de su padre, buscando libertad, pero en el camino se enfrenta ante las miserias más extremas. Y así cuando nosotros decidimos vivir en libertad, alejarnos de Dios, caemos en situaciones también muy miserables. Pero cuando el hijo decide volver a la casa del padre, lo recibe con un gran abrazo, con mucha alegría, inclusive haciendo una fiesta. Entonces es así como cada vez que nos confesamos, Dios nos recibe con la misma alegría, con el mismo gozo de que estamos regresando a su casa. Entonces, bueno, aquí la materia, ¿cuáles son los actos del penitente? Los pecados propiamente. El ministro es el sacerdote, como bien Cristo ahí nos lo instituyó a través de sus apóstoles, y la forma es al final de la confesión que nos dicen, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vámonos al segundo sacramento de curación o al quinto sacramento que estamos conociendo el día de hoy. Entonces, la unción de los enfermos. ¿Cuántas veces hemos visto a Jesús curando a los enfermos en los evangelios, ¿no? Curaba a numerosos enfermos. Normalmente los encuentros que tenía con las personas era para curarlos, para aliviarlos, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Y este sacramento está destinado a reconfortar a los enfermos y encomendarlos al Señor para que según su voluntad los alivie o los salve, ¿no? Y también se busca con ese sacramento que una persona que vaya a morir, si así lo desea la persona, pues le sean perdonados los pecados a través de la unción de los enfermos, ¿no? Se le llama también como el viático espiritual, porque pues creemos como iglesia, como católicos, que quien reciba la unción de los enfermos, pues de alguna manera se le perdonan los pecados por gracia de Dios y llega directo al cielo. Y pues bueno, vemos también en una de las cartas de Santiago, Santiago capítulo 5, que dice, si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará y si tuviera pecados le serán perdonados. O sea, esto está más completo, imposible. Aquí viene todo lo que este sacramento contiene y la gracia que causa en el alma. Entonces, este sacramento de curación está orientado a dar la salud espiritual, pero también física a los enfermos. Pero es importante aquí no confundirnos, porque luego decimos, cuando esté viejito, cuando sea alguien que esté a punto de morir. No, se le puede administrar a cualquier persona que esté en peligro de muerte, ¿no? Por alguna enfermedad o por la vejez. Y pues bueno, aquí donde encontramos la materia, la forma y el ministro. El ministro es siempre el sacerdote. La materia es el óleo
este aceitito que se le unge en las manos, en la frente. Y la forma es el sacerdote. Cuando está haciendo la unción con el óleo, dice: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te reconforte de la enfermedad. Entonces, un sacramento también muy bonito, muchas veces muy olvidado que existe, y cuántas personas no pudieran hacer pues provecho de él. Ahora entramos a la tercera sección de los sacramentos, ¿no? Ya habíamos hablado de los sacramentos de iniciación, los sacramentos de curación, y ahora están los sacramentos del servicio a la comunidad, ¿no? Sabemos que como iglesia estamos orientados al servicio de los demás, como Cristo mismo vino a enseñárnoslo. Y los sacramentos que entran dentro de esta categoría es el orden sacerdotal y el matrimonio. Ahora, el sacramento del orden sacerdotal es el tercer sacramento que imprime carácter, como ya lo habíamos visto. Bautismo, confirmación y el orden sacerdotal son aquellos que dejan un sello indeleble en el alma. Y remontémonos a aquella bella escena en Juan 21, en donde Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los sacerdotes verdaderamente son nuestros pastores que nos llevan a Cristo. Y pues bueno, este es el sacramento del ministerio apostólico. Es gracias a este sacramento por el cual los apóstoles siguen ejerciendo esta misión dentro de la iglesia hasta el fin de los tiempos, ¿no? Esta misión de proclamar, de acompañar, de curar, de actuar en la persona de Cristo, porque el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Quiere decir que verdaderamente es Cristo quien está presente en la iglesia a través del sacerdote. Y pues gracias a esto, los sacerdotes son una imagen viva de Dios aquí en la tierra. Es de verdad algo muy, muy importante y un sacramento pues tan valioso que pues los invito a que verdaderamente también los cuidemos a nuestros sacerdotes, a que tengamos también esta cultura vocacional en donde los jóvenes no tengan miedo a dar su vida por Cristo, porque sin los sacerdotes nada de estos sacramentos podrían ser, ¿no? La vida de la iglesia pues se terminaría. ¿Por qué? Porque el sacerdote está en el mundo actuando en la persona de Cristo y bajándonos literalmente la gracia directa del cielo, directamente de Cristo. ¿Quién es el ministro? En este caso, el obispo es quien puede ordenar sacerdotes. La materia es la imposición de las manos en la cabeza del sacerdote, y la forma, esta sí varía según los libros litúrgicos del episcopado de cada una de las distintas diócesis. Entonces, bueno, ese fue el sacramento del orden, y ahora, para ya ir terminando, el séptimo y último sacramento, no el menos importante, es el matrimonio, ¿no? Escuchamos a Jesús diciendo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que que ya no son dos, sino son una sola. Y pues bueno, Dios da la bendición a esta unión, ¿no? Entonces, este es el último de los sacramentos que vamos a ver el día de hoy, que ya son todos, y está dentro del servicio a la comunidad. Y bueno, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que este sacramento, así como empezamos en el Génesis con el bautismo, con Dios creándonos a su imagen y semejanza como varón, como mujer, la Biblia culmina con las bodas del Cordero, con la boda, con un matrimonio. Entonces, así es como vemos que toda la Biblia, de un extremo a otro, nos revela el misterio del matrimonio y toma como imagen la nueva alianza que Cristo tiene con la iglesia. Y bueno, nosotros, los que estamos casados,
estamos llamados a ser un reflejo de esa alianza de Cristo con su iglesia, cómo la ama, cómo perfecciona su amor, cómo la encamina hacia la vida eterna, cómo la santifica. Es verdaderamente un signo externo de compromiso, es un don para la santificación, la salvación de los esposos, porque verdaderamente expresa la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, los esposos son imagen de ese amor tan perfecto que Cristo le tiene a todos sus hijos. Entonces, los esposos sellan esta alianza entregándose el uno al otro mediante la ofrenda de sus vidas, así como Cristo se entrega a nosotros en la cruz. Los esposos se entregan en el día a día, en los sacrificios, en la salud, en la enfermedad, en todas estas situaciones difíciles. Y pues claro, la coronación del sacramento del matrimonio, si Dios así lo concede, es la procreación, es el traer más hijos a este mundo, y hay un llamado muy fuerte a hacer esta iglesia doméstica, ¿no? Un hogar cristiano en donde abunde la gracia y verdaderamente sea, pues, escuela de caridad. Entonces, aquí es muy interesante porque en este sacramento el ministro cambia. Muchos pensarían que es el sacerdote el que da el sacramento, pero en realidad son los mismos contrayentes los que son los ministros del sacramento. ¿Cuál es la materia? El consentimiento de los contrayentes, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Esta forma de yo te recibo a ti como esposa o esposo, prometes serte fiel en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, respetarte todos los días de mi vida, ¿no? Entonces, esa es la forma. ¿Y cuál es la materia? El consentimiento genuino de los esposos. Entonces, ahora sí, ya concluimos y conocimos un poquito de los sacramentos, ¿no? De cada uno de estos, porque la verdad podríamos estar aquí 3 horas hablando y profundizando en cada uno de ellos, pero yo les invito a que si tienen este libro, su Catecismo de la Iglesia Católica, verdaderamente aquí podrán encontrar detalladamente el origen del sacramento, cuáles son sus efectos, cuál es la gracia que hace nuestra alma, qué dicen los santos de este sacramento, etcétera, ¿no? De verdad es una guía muy, 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 muy extensa y pueden encontrar ahí para profundizar más. Y recordar que es Cristo quien a través de estos sacramentos nos da la vida, nos recuerda su alianza, nos da sus dones, nos da fortaleza, consuelo y nos da nuestra misión como cristianos. Los sacramentos es un canal de la gracia directamente del cielo hacia la tierra, y gracias a estos participamos anticipadamente en lo que vamos a vivir en el cielo cuando lleguemos. Y pues bueno, comenzamos este camino de plenitud, este camino hacia nuestra santificación. Entonces, los invitamos a que vivamos siempre en la gracia de estos sacramentos, motivemos a nuestros hermanos a participar activamente de ellos, que verdaderamente se sienta que somos una iglesia que los promueve, que sabe la importancia de ellos. Y pues bueno, nuevamente fue un gusto estar aquí con ustedes. Ya saben que si quieren encontrar más recursos de formación, los pueden encontrar en benewfire.com o en nuestras redes sociales @benewfire, y nos vemos en la próxima cápsula formativa. Muchísimas gracias.